Le invito a que abra su Biblia en el profeta Amós, en el libro del profeta Amós. Y ya nuestro hermano Marcos daba una introducción sobre lo que vamos a estar estudiando del profeta Amós. Y antes de iniciar, ahí en su lugar, le voy a invitar que por favor me acompañe a hacer una oración a nuestro Dios, rogándole que este tiempo pueda su palabra enseñarnos lo que Él quiere el día de hoy para nosotros. Padre Santo, gracias Señor porque nos permites meditar y predicar libremente tu palabra. Te ruego que sea ella, tu palabra, quien nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, Señor, a fin de que podamos ser perfectos y enteramente preparados, Señor, para toda obra. Que podamos salir de este lugar con una enseñanza, pero también redarguidos si hay pecado en nuestro corazón. Que podamos salir aconsejados, Señor, por tu palabra. Permite que de mi boca solo salga, Señor, solo lo que esté sancionado por tu Espíritu Santo. Y te ruego por mi hermano que ha de escuchar esta predicación, que permitas que esté atento a la predicación y a la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, desde el principio de la creación, Dios usó a hombres para guiar a su pueblo. Desde el principio de la creación, Dios usó a hombres para salvar a su pueblo. Dios usó a hombres para que su pueblo fuera instruido en su palabra. Podemos ver rápidamente, podemos recordar de Noé. Dios usó a Noé para salvar aquel remanente que buscaba hacer la voluntad de Dios. Usó a Abraham para mostrarle la tierra en donde Dios le iba a dar a su pueblo. Y además le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Dios usó a José, ¿se acuerdan de aquel José que los hermanos lo vendieron y que tenía sueños? Lo usó para, además de alimentar a su pueblo, mostrar que se podía vivir de una manera santa, no sin pecado, porque seguramente José, aunque no menciona la Biblia y algunos han dicho que era orgulloso, la Biblia no menciona con claridad. Lo que sí nos muestra es: y Jehová estaba con José. Dios usa a Moisés para liberar a su pueblo y para guiarlos a esa tierra prometida, a esa tierra que le había prometido a Abraham. Dios usa a ese libertador, a Moisés, para sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios usa a Josué para que ese mismo pueblo que Moisés sacó de la tierra de Egipto, Dios usa a José para introducir a ese pueblo a esa tierra prometida y a conquistar la tierra. Ya en esa tierra prometida, Dios usa hombres
para juzgar a su pueblo. Los jueces. 12 varones, 14, incluyendo a Samuel y al profeta y al sacerdote Elí. 14 jueces, de los cuales podemos ver que 12 son muy claramente mostrados en la Biblia como esos jueces. Recordarán a Sansón, a Débora, jueces que Dios puso. Gedeón, Dios puso esos jueces para de alguna manera juzgar al pueblo, porque el pueblo estaba viviendo en pecado. Y también esos jueces servían para liberar a su pueblo. ¿Se acuerdan de Sansón? Dios usó a Sansón para liberar al pueblo de Israel en contra del pueblo filisteo. Poco después de esos jueces, casi a la par de la época de los reyes, vienen estos hombres que Dios usa también para juzgar a su pueblo. Los reyes, recordarán al primer rey de Israel, Saúl. Recordarán a David, a Salomón, el hijo de David, a Roboam, hijo de Salomón. Que por cierto, recordemos que en el tiempo de Roboam, lo comentábamos la predicación pasada, en el tiempo de Roboam se divide el reino en el reino del norte y en el reino del sur, a causa del pecado de su padre Salomón. A la par de los profetas aparece un grupo de hombres también usados por Dios, los profetas, que anunciaban la voz de Dios para su pueblo. La palabra de Dios, la palabra que Dios quería decirle a su pueblo, usaba a estos varones profetas para decirle a su pueblo que se arrepintiera porque estaba en pecado. En el Nuevo Testamento se habla mucho del don de profecía, de manera muy especial. Yo creo que el oficio de profeta ya no existe. Lo usó Dios en un momento especial para poder transmitir la voz de Él a su pueblo, porque como oficio creo yo que ya no existe, porque ya tenemos la palabra de Dios. Y ahora cada uno de aquel que expone la palabra de Dios, aquel que anuncia la palabra de Dios, no vayan a andar diciendo, el pastor David ya se siente profeta. No, estoy hablando como oficio. El oficio ha cesado, pero el don de profecía es todo aquel que Dios le ha dado la bendición de predicar su palabra, porque ahora el que predica su palabra es el que anuncia a su pueblo la voz de Dios. Si usted ha sido bendecido por Dios para predicar su palabra, usted no tema en decir que la palabra de Dios es predicada a través de sus labios. Hombres que Dios usó para anunciar a su pueblo un juicio por su pecado y les llama a arrepentirse. Recordemos que al dividirse el reino del norte, 10 de las tribus, de esas 12, 10 de las tribus fueron hacia el reino del norte y formaron Israel. 2 de las tribus fueron al sur y formaron Judá. Hubo profetas que Dios levantó en el reino del norte, en el reino de Israel, para anunciar la palabra de Dios en ese reino. Pero también hubo profetas en el reino del sur, en el reino dividido del sur, que Dios usó para predicar su palabra.
para anunciar el juicio que vendría si no se arrepintiera el pueblo. Algunos reconocen, hay una división entre los profetas. Los profetas mayores y los profetas menores, no es porque sea uno más chiquito que el otro en tamaño, sino en realidad por el contenido del libro, de la escritura. Reconocemos, por ejemplo, a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel como profetas mayores por su gran contenido. Contenido, aunque Daniel tiene pocos capítulos en relación a Isaías, los capítulos son muy abundantes. Antes la Biblia no existía por capítulos o versículos, fue escrita de manera, digamos, literal, sin versos y capítulos. Pero aquellos profetas menores, hoy considerados como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, esos profetas considerados menores por su contenido en su libro, no por su mensaje, porque el mensaje era el mismo. El mensaje era un llamado al arrepentimiento. El mensaje de hoy de Amós, así le he titulado, un mensaje de arrepentimiento. Y vamos a ver en este sermón cómo es que Dios, a través de su profeta Amós, llama a su pueblo al arrepentimiento, porque el pueblo vivía en desorden inmoral. Pero también vamos a ver cómo ese mensaje de arrepentimiento el Señor hoy en día sigue vigente. Todo esto de lo que hemos recopilado, desde Abraham hasta estos profetas, hermanos, todo esto solo era una sombra imperfecta de lo que había de venir 700 años después. El profeta por excelencia, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el juez justo, aquel líder que nos iba a sacar no solo de un pueblo, de la esclavitud de un pueblo, sino nos iba a sacar del yugo de esclavitud del pecado y nos iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero no solo por algunos años, como sucedió con el pueblo de Israel, sino por toda la eternidad. El juez justo, santo, el profeta más grande que ha anunciado la voz de Dios, porque Él era el mismo Dios encarnado, Jesucristo. Todo esto apuntaba a aquel hombre 700 años después. Todo el libro de Amós, los 9 capítulos, se refiere a 2 pecados que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Uno, la injusticia. Ellos, como pueblo del Señor, conocían de la ley, conocían de Dios, ya tenían de alguna manera lo que se conoce como la Torá, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ya tenían la palabra de Dios, eran el pueblo escogido por Dios. Y Amós se refiere a esta injusticia que el pueblo estaba viviendo. Y el segundo pecado que Amós habla sobre el tema de Israel es la ausencia de su adoración verdadera. La ausencia de una adoración verdadera. Ahorita que vamos a empezar a estudiar este pasaje, usted va a decir, pero ¿cómo es que Dios le dice a Amós
que hable a su pueblo a que se arrepienta porque no tiene una voz verdadera, una adoración verdadera. Si vemos cómo todo el pueblo de Israel adoraba a Dios en un lugar que se llamaba Betel, ¿cómo es posible? Llevaban sus ofrendas, hacían sus sacrificios, tenían su actividad de adoración como la iglesia el día de hoy lo tiene. Entonces, ¿por qué Dios le dice a Amós que le diga a ese pueblo que su adoración no es verdadera? Ahorita lo vamos a ver. Y le invito a que pongamos nuestros ojos en el verso 1 del capítulo 1. Vamos a hacer un repaso rapidísimo. Vamos a dar un poco el contexto del capítulo 5. Vamos a dar rápidamente un contexto de qué es lo que Amós, quién era Amós. Vamos al capítulo 1. Ya todos tenemos Amós. De repente es un poquito difícil encontrarlo. Amós, capítulo 1, verso 1. ¿Lo tenemos? Bien. Dice así la palabra de Dios. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. De repente podemos leer y como que no entendemos muy bien. Déjenme explicarle. Generalmente los profetas en la antigüedad venían de una familia de sacerdotes. Amós no. Amós era un pastor de ovejas y se dedicaba a las viñas, los higos silvestres. Era pastor y también se dedicaba a cultivar estos higos silvestres. Amós no venía de un linaje sacerdotal. Amós venía del pueblo. Pero fíjese lo curioso. El versículo 1 nos dice que Amós había nacido en Tecoa. Tecoa es una viña que se encuentra al sur de Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Porque Jerusalén se encuentra en Judá. Y de quien vamos a hablar es de Israel, del reino del norte. Y Jerusalén se encuentra en el reino del sur. ¿Qué quiere decir? Que Dios usó a un profeta del reino del sur para profetizar y decirle al reino del norte que se arrepintiera. Para el pueblo del norte esto podía haber sido, además de un regaño que ellos de repente decían: ¿y quién eres tú? Le podían decir o le decían a los profetas. Cuanto más a aquel que ni siquiera era de ellos, porque ya vimos que venía del reino del sur. El pasaje de Amós nos habla de un llamado a arrepentirse, pero en especial al reino del norte, Israel. Alguien de Judá, alguien del sur, Dios manda para llamarle al reino del norte, Israel, a que se arrepienta. De repente pienso, cuando estudiaba, yo decía, ¿cómo se siente un papá? Que de repente alguien que no tiene hijos llega y le dice, oye, y le da consejos de padre, cómo tratar a su hijo. ¿Cómo se sentiría usted que de repente llega alguien que tal vez posiblemente ni conozca esa situación y de repente da consejos? Usted diría, ¿quién eres tú para darme consejos? Yo pensaba un poco acerca de esto. Los de Israel posiblemente decían, ¿y tú quién eres? Si ni de linaje sacerdotal vienes y ni siquiera eres de nuestro pueblo. Bueno, Dios usó a Amós para dar un llamado al arrepentimiento.
a Israel. Este versículo 1 es importante porque termina diciendo 2 años antes de ¿qué cosa? Del terremoto. ¿Por qué es importante? Porque esto nos ayuda a situar de manera fácil o de alguna manera más fácil en qué tiempo fue en que vivíamos. Alrededor de 760 años. Este terremoto fue un terremoto tan grande, tan importante en la vida del pueblo de Israel y de Judá también, porque también el pueblo de Judá lo menciona. Hay profetas que se refieren a este terremoto, pero existió poquito después de Jesús. Jesús debió haber muerto por ahí del año 27, 28 del primer siglo. Y en el año 37, unos años después, 9 años después de que Jesús muere, nace un escritor judío romano, el historiador, el famosísimo historiador Josefo. Josefo era judío romano. Ponga atención, no era cristiano. No se menciona en la historia judía que este escritor, este historiador, haya tenido algo que ver con los cristianos. Al contrario, él era judío y también desarrollaba la religión judía. Este historiador, Josefo, hace referencia a ese terremoto. Es decir, desde ese tiempo existía ya, pues no sé si el periódico o Twitter. Yo tengo Twitter para ver las noticias. Pero Josefo recaba la información de este terremoto y lo sitúa también en ese año 760 antes de Cristo. Si quiere anotarlo, Zacarías 14:5 habla también de este terremoto. Otro profeta. El verso 2. Dijo Jehová: rugirá desde Sión. El león rugirá. ¿A quién se refiere a ese león? Verso 2, estamos en el capítulo 1, en el verso 2. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Juicio. Anuncia un juicio. Amós se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo del norte, y le dice: va a haber un juicio en tu contra. Jehová ha anunciado un juicio en tu contra. En este tiempo, hermanos, Israel vivía una gran prosperidad. Prosperidad política, prosperidad económica, y eso culminaba en paz. Paz aparente. Así que no piense que porque pueda haber prosperidad en casa, prosperidad en tu negocio, no piense que hay una bendición especial de Dios. No digo que no lo sea, solo digo que la palabra de Dios enseña que no siempre cuando hay una prosperidad económica es porque hay una bendición por la obediencia que hemos tenido a nuestro Dios. Y el pueblo de Israel en este tiempo era un ejemplo. Vivían una vida desordenada, pero iban al templo a ofrecer sacrificio. Vivían en injusticias, pero iban al templo a adorar a Dios. Vivían inmoralmente, desarrollando actividades inmorales de pecado, pero no faltaban a hacer su adoración diaria a Jehová. No voy a leer todo, pero vea cómo en el verso 3
en el verso 6, verso 9, verso 11 y verso 13, empiezo en el verso 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Y luego menciona lo mismo en el verso 6, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Y luego en el verso 9, y luego lo repite en el verso 11, y luego lo repite en el verso 13. Lo vuelve a repetir en el verso 1 del capítulo 2, vamos avanzando. Estamos ahora ya entrando al capítulo 2 y lo vuelve a repetir en el capítulo 2, verso 1. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 2, verso 4. Y luego otra vez en el 6. 8 anuncios de Amós en contra del pecado de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que por 3 pecados y que por el cuarto ya no va a pasar. Era una manera de que Dios le estaba diciendo al pueblo: están pecando demasiado y no voy a permitir un pecado más. Su vida está llena de pecado y no voy a permitir un pecado más. Lo interesante, hermanos, es que la forma del juicio de Dios en todos estos pasajes, cuando dice que por 3 pecados y que por el cuarto no permitirá, si usted sigue leyendo, en todos estos anuncios, estos 8 mensajes que Amós de parte de Dios le dice al pueblo que no va a tolerar Dios un pecado más, el juicio era el fuego. Solo voy a leer el verso 6 del capítulo 2, verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo. Altura era como la altura de los cedros y fuerte como encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Una inmoralidad total. Pero no faltaban al templo para adorar a Dios. ¿Por qué Amós hace referencia al fuego? Porque 40 años después, el pueblo de Israel iba a ser invadido por Asiria, y toda la zona de Israel, lo que hoy conocemos como Samaria, o en el tiempo de Jesús se conoce como Samaria, fue destruida por el fuego. No lo vamos a ver. Del capítulo 2, estamos ya en el capítulo 2, del capítulo 2, del verso 9 al 16. Capítulo 2, del verso 9 al 16. El Señor habla del juicio inminente que viene sobre Israel. Y yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Verso 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y sigue el Señor diciéndole: yo te saqué. ¿Cómo es posible que entres ahora en pecado? Vamos avanzando ahora en el capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel.
contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Anuncios constantes al pueblo de que se arrepintiera. Anuncios constantes de parte de Dios en la boca de Amós, diciéndole: no voy a tolerar tu maldad. Vamos a avanzar al capítulo 4. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, que opriméis a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decida vuestros señores: traed y beberemos. Hermanos, les estaba hablando a las mujeres adineradas de Israel. Mujeres adineradas. Fíjense cómo le dice el Señor a través de Amós a esas mujeres. Les dice: vacas de Basán. ¿Cómo eran las vacas de Basán? Hermanos, les dicen vacas gordas. El Señor estaba enojado con su pueblo por tanto pecado. Era su pueblo, hermanos. No era el vecino país, era su pueblo quien llevaba adoración todos los días a Él, quien desarrollaba sacrificios, quien determinado tiempo acudían a Betel, un área sagrada para Israel, donde tuvo su encuentro Jacob, su sueño. Ese Betel, ese lugar es el que usaba el pueblo para ir a adorar, pero de una manera inmoral. Verso 2, estamos en el capítulo 4, verso 2. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí, vienen sobre ustedes días en que os llevarán con ganchos, gracias, a vosotros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echada del palacio, dice Jehová. Jehová el Señor, en el verso 2 dice, juró por su santidad. El Señor es santo, hermanos. El Señor es santo. No podemos, como cristianos, haciendo una referencia a esto que vivía Israel, vivir de una manera inmoral, como el pueblo lo hacía. Y el Señor dice: mi santidad, por mi santidad no lo permitiré. Verso 4 y 5. Seguimos en el capítulo 4. Capítulo 4, verso 5. Id a Betel, del lugar del que les acabo de hablar, un lugar santo, donde el pueblo hacía sacrificios. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal, otra área, pero este Gilgal se encontraba en Judá. Parece que el pueblo de Israel cruzaba las fronteras para ir a adorar en Gilgal, allá en Judá. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Viviendo vidas desordenadas, viviendo vidas inmorales, sin importarles el pecado que había en ellos, continuaban adorando al Dios santo. Y dice el Señor: no lo permitiré más. Amós acusó a Israel por sus sacrificios a los ídolos y a su religión ritualista. Israel no dejó de hacer sus rituales, pero tampoco dejó de pecar contra el Señor.
en medio de su desempeño de estos rituales, no estaban buscando al Señor con el corazón. Anoche, en la reunión de matrimonios, platicábamos un poco acerca del orden en donde Dios debe estar en nuestras vidas. Y como era una reunión de matrimonios, platicábamos sobre el tema: sin duda Dios debe estar en primer lugar. En segundo lugar, nuestra familia, mi esposa, mis hijos. Y en tercer lugar, las cosas de Dios. Y decían unos hermanos: a ver, no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre Dios y las cosas de Dios? Y platicábamos un poco acerca de que mi relación con Dios es lo más importante en nuestra vida. Mi comunión con Él, mi adoración diaria. Yo adoro a Dios en la forma en cómo trato a mi esposa. Yo adoro a Dios en la forma en cómo trato a la gente que está a mi alrededor. Yo adoro a Dios en la forma en cómo hablo, cómo pienso, cómo me expreso. La adoración es una expresión de nuestro corazón que habla de la obediencia, hermanos. Podemos estar dedicándonos a las cosas de Dios, porque hablábamos de que ¿qué pasaría? Hermanos, es muy común. Me ha pasado, hermanos. Ponemos a las cosas de Dios primero que a Él. Y nos volvemos en activistas. No falto a la iglesia. Doy mi diezmo cada mes. No falto a la escuela dominical. No falto a la célula. No falto al discipulado. Y estoy yendo a la misión. Y hermanos, y todo lo tenemos controlado. No estoy diciendo que eso esté mal. El problema es que nos olvidamos, hermanos, del Dios de esas cosas, y le estamos dando prioridad a esas cosas. ¿Cuál es la razón? Que vean que no falto, que vean que soy el primero, que vean que asisto, que vean que diezmo, que vean que estoy desarrollando esta o tal actividad. Pero mi relación con Dios no está centrada, hermanos, en esa adoración. Algo así pasaba con el pueblo de Israel. No estaban poniendo a Dios en primer lugar. ¿Qué es lo que te motiva a diezmar? ¿Que hay necesidad en la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a diezmar? ¿Que la gente te vea? ¿Que sepa la gente que tú eres un fiel diezmador? No estoy diciendo que sea malo, solo estoy diciendo qué es lo que te motiva. ¿Qué es lo que te motiva a venir al templo? ¿Qué es lo que te motiva a venir a la escuela dominical? ¿Qué es lo que te motiva a predicar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te motiva a cantarle al Señor? ¿Qué es lo que te motiva a venir y no faltar a la célula? ¿Qué es lo que te motiva? Si lo que te está motivando es darle la honra y la gloria a Dios, hermanos, sea el nombre de Jehová bendito. Pero si lo que te está motivando es algo interior, quiero que me vean, quiero que no falte, quiero sentirme bien, quiero que no tener problemas con gente a mi alrededor, ¿eso es lo que te está motivando? Tú no le estás dando la gloria a Dios. Lo que estás haciendo, hermano, es poniendo las cosas de Dios por encima de Él. El pueblo de Israel pasaba algo similar. No le estaba dando la gloria a Dios. El capítulo 5
digamos que es la conclusión de todo este llamado que hacía Amós. Y vea cómo dice el verso 1: oíd estas palabras que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel. ¿Quién era la Virgen de Israel? El mismo Israel, el mismo pueblo de Israel. Está diciendo cayó, está haciendo referencia a que 40 años después Israel iba a caer en manos de los asirios. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, y en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Del 1 al 20, hermanos, podemos ver el juicio de Dios sobre Israel. La razón por la cual Dios iba a traer un juicio inminente no fue como en el caso de Nínive, que Dios perdonó y tuvo misericordia de ese lugar. Aquí era ya algo inminente. El profeta ya estaba diciendo como si ya hubiese pasado: cayó la Virgen de Israel. Ya estamos en el capítulo 5. Vamos al verso 12. Verso 12. Porque yo sé de muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales, el cohecho era la mordida, hermanos. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo. Dios da la razón por la cual iba a caer este juicio. Y el verso 16: por tanto, así dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay, y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Hermanos, era un juicio inminente. El último apartado, el Señor da al pueblo una palabra y le dice: en medio de tu clamor, llegará el tiempo que en medio de tu clamor yo no escucharé. Del 20 al 27, el Señor le dice a su pueblo: cuando tú quieras voltear a verme, será demasiado tarde. El juicio viene sobre ti. En ese momento, del 1 al 20, el Señor le decía: hoy es tiempo, hoy es el día de salvación, buscadme y viviréis, porque llegará el momento en donde yo ya no escucharé tu clamor. Y así fue. En el año 722 antes de Cristo, 40 años después, el pueblo asirio invadió Israel. Y desde esos 700 años, el pueblo vino tras una y otra invasión, y otra invasión, y otra invasión. Primero fueron los asirios y después otros pueblos que invadieron a Israel. Y el pueblo hasta el día de hoy sigue
sin escuchar al Cristo resucitado. Y fíjense cómo termina el pasaje. Amós, en el verso 9, y con esto quiero concluir. Capítulo 9, perdón. Capítulo 9. Del verso 11 en adelante. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Hermanos, esto último no se ha cumplido. Algunos creen que pudo cumplirse en alguna etapa de Israel, pero hasta el día de hoy Israel no vive en paz, y la tierra de Israel está en conflicto porque quieren ese lugar. Este pasaje se está refiriendo cuando el Señor venga por nosotros. Hoy es el día de salvación. Amós le está diciendo al pueblo: arrepiéntete. ¿Qué podrías hoy tú decir en relación a esto que la palabra de Dios le está diciendo a Israel? El Israel somos tú y yo, hermanos. El Señor nos está diciendo: arrepiéntete, es tiempo de venir, búscame y vivirás. Hoy es el tiempo de salvación. Llegará el día de mañana, tal vez cuando tú mueras, tal vez cuando Cristo venga, ya no habrá tiempo para la salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántas veces, hermanos, como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, seguimos viviendo en vidas inmorales, seguimos viviendo lejos de la enseñanza de la palabra de Dios, y venimos domingo a domingo a ofrecerle a nuestro Dios nuestra adoración, nuestro sacrificio? Porque algunos creen que levantarse temprano podría ser un sacrificio. Bueno, tal vez. Yo quiero invitarte, hermano, en esta tarde. Piensa en este pasaje. Recuerda las dos cosas que había en el pueblo de Israel: una adoración falsa e injusticia de parte del pueblo de Dios. Cómo trataban a la gente, ya lo hemos leído. Cómo se desarrollaba la gente. También eran los hombres, no solo las mujeres, las que vivían de una manera lujosa y simplemente buscando la vanidad. El llamado de hoy, hermanos, sigue vigente. Y yo quiero invitarte, hermano, si tú has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, la Biblia dice que has sido sellado por el Espíritu Santo. Pero si tú sigues viviendo
en pecado, si tú tienes prácticas de pecado, si tú sigues abriendo páginas que no debes ver, sigues hablando de una manera que no debes de hablar, sigues pensando de una manera que no debes pensar, sigues actuando de una manera de la cual no debes actuar, este mensaje es para nosotros. Es tiempo de venir al Señor y decirle: perdóname, Señor. Pero si tú no has creído en Cristo, también este mensaje es para ti. Si tú no has puesto a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú no has creído que Él resucitó de los muertos y que murió en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío, hoy es ese día de salvación. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La primera invitación que quiero hacer esta tarde: ¿te gustaría creer en el Cristo resucitado? ¿Te gustaría confiar, poner tu confianza en Cristo? ¿Te gustaría decirle: Señor, he vivido una vida lejos de ti, pero hoy quiero venir postrado delante de ti y vivir una vida conforme a tu palabra? Ponte de pie. Si tú has creído en Cristo, hazlo también. Decirle: Señor, yo soy de esos hombres que te conocen, Señor, de esos varón, mujer, que ha confiado en ti, pero sigo teniendo cosas en mi vida. Es momento de decirle al Señor: quiero hacer eso a un lado. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es ella, Señor, quien nos instruye, nos redarguye, Señor, nos muestra nuestro pecado a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos redarguye de ese pecado al leer tu palabra. Perdónanos, Señor, si como iglesia somos esas vacas de Basán, que nos hemos olvidado, Señor, de tu justicia. Nos hemos olvidado de adorarte, Señor, en esa santidad. Nos hemos olvidado, Señor, de entregar nuestra vida y de ponerte a ti, Señor Jesús, como el centro de nuestra vida, Señor. Perdónanos. Pero hoy estamos aquí, Señor, pidiéndote perdón, suplicándote, Padre, que nos perdones. Toma a tu iglesia, palabra de vida, y ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor, en santidad, buscando parecernos a ti, Jesús. Y Señor, si hay alguien a quien tú hoy has puesto tu gracia en su corazón, yo te ruego, Señor, que pueda acercarse con nosotros y poder decir: hoy he aceptado a Cristo y quiero saber más de ti. Gracias por la predicación de tu palabra, Señor. Que sea ella quien nos aconseje, nos redarguya, Señor, nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén.